En el umbral de lo desconocido, donde las sombras se entrelazan con la luz de la luna y cada susurro parece ocultar secretos insondables, se encuentra la enigmática historia de Devani Escobar. 3 años han pasado desde aquella noche que marcó un antes y un después en la vida de quienes la conocieron, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, y un manto de misterio que aún hoy envuelve su desaparición. Imagina una escena donde la realidad se distorsiona bajo el influjo de emociones intensas y circunstancias inexplicables. La Quinta Flores, un lugar cargado de recuerdos familiares y momentos de celebración, se convierte en el epicentro de una trama que desafía toda lógica. En el corazón de esta historia, Devani, una joven llena de sueños y esperanzas, se encuentra atrapada entre la familiaridad de su hogar y las fuerzas invisibles que parecen querer ocultar la verdad. Esa noche, la brisa susurraba secretos entre las hojas, y las luces titilantes proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Devani, rodeada de seres queridos, decidió aventurarse más allá de lo conocido, guiada por un impulso que aún hoy resulta difícil de comprender. ¿Qué la llevó a cruzar esa línea invisible entre la seguridad y lo desconocido? ¿Qué misterios se esconden tras cada rincón de la Quinta Flores? A medida que nos adentramos en los detalles de este caso, cada pieza del rompecabezas revela una nueva capa de intriga. Desde las largas transmisiones en vivo que intentaron desentrañar la verdad, hasta los fragmentos de vídeo que capturaron momentos cruciales, todo parece apuntar a una realidad mucho más compleja y oscura de lo que inicialmente aparentaba. Las teorías abundan, alimentadas por testimonios contradictorios y evidencias que parecen bailar entre lo real y lo imaginario. Pero, ¿qué sucedió realmente aquella noche? ¿Fue un acto de desesperación, una persecución de la verdad, o simplemente el resultado de circunstancias que escaparon al control de Devani? Mientras exploramos cada detalle, nos enfrentamos a un laberinto de emociones y eventos que nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones de la realidad. Prepárate para un viaje a través de la noche que envolvió a Devani Escobar en un torbellino de sombras, alucinaciones y misterio. Una historia que no solo busca respuestas, sino que también nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a explorar los rincones más profundos de la mente humana, y a enfrentarnos a los enigmas que la vida nos presenta. Bienvenidos a una narración donde la verdad y la ficción se entrelazan, y donde cada detalle cuenta en la búsqueda incansable de la realidad oculta tras la desaparición de Devani Escobar. ¡Ay, papacitos y mamacitas! Bienvenidos a este rincón donde la verdad se mezcla con el misterio, y las sombras se vuelven cómplices de nuestras dudas. Aquí estamos, listos para desentrañar cada detalle de una historia que nos ha dejado el corazón encogido y la mente llena de preguntas, el caso de nuestra querida Devani Escobar. Corazón negro. De parte de mi sobrino, el gran Máster Gorila, que siempre está en su jaula del análisis y la reflexión profunda, les digo que hoy no vamos a dejar piedra sin voltear ni rincón sin explorar. Porque, mis amores, cuando hablamos de una verdad que ha sido cubierta por capas de confusión y sospechas, alguien tiene que hacer ruido para que no se nos olvide. Así que siéntense cómodos, prepárense su cafecito o té, porque esta noche vamos a adentrarnos en una narrativa que no solo nos habla de una joven llena de sueños, sino de una sociedad que aún busca respuestas. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Qué secretos se esconden tras las sombras que envuelven este caso? Aquí lo vamos a analizar todo, paso por paso, porque la verdad merece ser contada. Así que quédense conmigo, porque este viaje apenas comienza, y no se imaginan las sorpresas que nos esperan en este camino. La noche que cambió todo, encuentros entre la realidad y la ficción. A medida que se acerca el 3er aniversario del fatídico día, la atmósfera se carga de una mezcla de solemnidad y expectación. En este preciso momento recordamos la noche en que Devani Escobar desapareció entre sombras y alucinaciones, una velada que transformó la realidad en un terreno donde lo palpable se confundía con lo etéreo. Aquella noche, el ambiente estaba impregnado de un suspenso casi tangible, donde cada detalle parecía cobrar vida propia, invitando a quienes se adentraban en la historia a explorar los límites entre la realidad y la ficción. En extensos encuentros televisivos y vibrantes foros digitales, miles de personas se unieron para desmenuzar cada instante de esa noche. Expertos, amigos y familiares se sumergieron en análisis minuciosos, examinando videos, audios y testimonios con la esperanza de reconstruir el enigma paso a paso. Fragmentos aparentemente insignificantes se convirtieron en piezas clave de un rompecabezas que buscaba arrojar luz sobre lo inexplicable,
transformando simples observaciones en teorías complejas que se tejían a lo largo del tiempo. El escenario en el que se desarrollaron los acontecimientos es tanto un protagonista como un simple telón de fondo. El lugar de los hechos, un sitio impregnado de historia y significado personal para Devani, resultó ser mucho más que un simple escenario. Era un entorno familiar repleto de reminiscencias y ecos del pasado. La casa familiar, testigo mudo de innumerables celebraciones y momentos íntimos, albergaba en cada rincón secretos y emociones profundas. No es casualidad que Devani se encontrase allí, en un espacio tan cargado de recuerdos. La familiaridad del lugar se combinaba con un aura de misterio, como si las paredes susurraran confidencias de tiempos antiguos que habían quedado sepultadas en la memoria colectiva de la familia. El peso del pasado en un entorno íntimo. Dentro de ese ambiente, cada objeto, cada cuadro en las paredes y cada rincón solía ser escenario de momentos felices y significativos en la vida de Devani. Sin embargo, en esa noche, la atmósfera se tornó inquietante. Las sombras proyectadas por la luz de la luna a través de las ventanas parecían bailar con una intención propia, revelando figuras y contornos que parecían sacados de un sueño febril. Las risas infantiles resonaban en la memoria, entremezclándose con el silencio opresivo que se cernía sobre el lugar. Todo esto contribuía a que aquel entorno familiar se convirtiera en un personaje más de la historia, portador de secretos y emociones reprimidas que, quizás, habían influido en el estado mental y las percepciones de Devani esa noche. La casa misma, con sus pasillos largos y sus habitaciones cargadas de historia, parecía ser un compendio de experiencias acumuladas a lo largo de los años. En medio de este escenario, Devani caminaba entre la luz y la oscuridad, quizás sintiendo el peso de esos recuerdos familiares. Cada paso suyo resonaba con ecos de celebraciones pasadas, y con el murmullo de historias no contadas. La cercanía de su entorno más íntimo, lejos de ser reconfortante, podría haberle generado una carga emocional adicional, la sensación de estar atrapada en un ciclo de vivencias que se repiten, de secretos familiares que se resisten a salir a la luz, y de emociones no resueltas que emergen con fuerza en momentos de vulnerabilidad. El nexo entre emoción y percepción alterada. En esa noche crucial, la percepción de Devani se vio moldeada por una convergencia de factores: el entorno cargado de historia, la presión emocional de estar en un lugar tan significativo y, posiblemente, la influencia de factores externos que alteraron su juicio. La Quinta Flores, un nombre que resuena con carga sentimental, y que evoca un espacio lleno de memorias, no solo albergaba el pasado de Devani, sino que en aquella noche se convirtió en el epicentro de sus alucinaciones y visiones confusas. Las paredes, impregnadas de la esencia de generaciones, parecían abrirse para revelar secretos ocultos, proyectando imágenes ambiguas que mezclaban la realidad con la fantasía. Tal vez, en un arranque de melancolía o confusión, Devani comenzó a percibir que el lugar estaba vivo, que respiraba con ella, compartiendo sus ansiedades y emociones. Los cuadros familiares podían haberle susurrado antiguos relatos, las sombras de sus seres queridos se desdibujaban en las esquinas, y el eco de risas lejanas se mezclaba con el ruido de su propio corazón. Estos momentos confusos reflejan una intersección donde la mente, sobrecargada por la carga emocional y los recuerdos del lugar, crea un puente entre el mundo tangible y el reino de lo inexplicable. La noche como un limbo entre lo real y lo fantástico. Así, en el umbral entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo fantástico, Devani vivió una experiencia única e irrepetible. Aquella noche, la Quinta Flores se transformó en un escenario cargado de simbolismo, cada esquina albergaba la posibilidad de un encuentro con el pasado, cada susurro podía revelar verdades ocultas, y cada sombra podía ser la manifestación de secretos largamente guardados. En este ambiente, la mente de Devani se vio sumergida en un mar de emociones intensas y percepciones alteradas, dando lugar a una noche donde la realidad no era más que un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los matices de la emoción, la memoria y la imaginación. Mientras rememoramos y desarrollamos la intrincada red de sucesos y emociones que rodearon esa noche,
comprendemos que la historia de Devani Escobar no es solo un relato de misterio y desaparición, sino una profunda exploración de cómo los lugares que amamos y conocemos también pueden transformarse en escenarios de confusión y revelación. Un lugar donde la historia personal se mezcla con la imponente carga del misterio, creando un relato que sigue desafiando nuestra comprensión, y que nos invita a mirar más allá de la superficie, a adentrarnos en la oscuridad donde la realidad se encuentra con la ficción, en busca de la verdad oculta tras cada sombra. Ecos del pasado y teorías en la penumbra. Imaginemos a Devani recorriendo, en un estado alterado, los pasillos de aquel hogar que le fue testigo de su infancia. Las paredes, que durante años atestiguaron risas, llantos y secretos familiares, empiezan a revelar sombras y susurros confusos. Es como si los ecos del pasado se materializaran en la tenue luz de la luna, proyectando figuras difusas que se mueven entre los rincones oscuros. La mezcla de nostalgia y angustia impregna el ambiente, transformando lo familiar en algo extraño y misterioso. Cada rincón se convierte en un escenario casi místico, la vieja sala de estar adquiere una atmósfera de otro mundo, y el antiguo cuadro familiar parece observarla con ojos que guardan secretos no contados. En este laberinto de sensaciones y emociones, Devani podría haber experimentado alucinaciones vívidas. Figuras familiares, quizás antiguos parientes o amigos de la infancia, emergen momentáneamente de la penumbra, solo para desvanecerse en un instante. Estos destellos de lo que fue, mezclados con presencias que desafían la lógica cotidiana, generan una confusión abrumadora. La línea entre la realidad objetiva y la vivencia subjetiva se vuelve borrosa, las voces de seres queridos resuenan como murmullos lejanos, y los pasos que cree oír en los pasillos podrían ser meras sombras proyectadas por su mente en un estado de crisis emocional. Bajo la influencia de un estado mental alterado, la percepción del entorno de Devani se distorsiona drásticamente. Los colores del hogar cobran intensidades desbordantes, los rojos de las cortinas y los muebles, los verdes de las plantas que adornan los rincones, y los azules del cielo nocturno parecen vibrar con una vida propia, cada matiz intensificado por su sensibilidad emocional. Los sonidos también se transforman, el crujido de la madera bajo sus pies, el susurro del viento entre las ramas de los árboles cercanos, y hasta el murmullo lejano de la ciudad se entrelazan, creando una sinfonía de misterio que solo ella parece poder descifrar. Esta amalgama de estímulos sensoriales no es más que un reflejo de cómo su mente trataba de procesar lo que acontecía a su alrededor en medio de la confusión y el temor. Cada alucinación, cada destello de sombra y cada eco de una voz familiar se convierten en piezas de un rompecabezas emocional tan complejo como el mismo entorno que la rodea. ¿Qué era real y qué producto de su estado alterado? La casa, su refugio y su cárcel a la vez, vibraba con secretos que solo ella podía intuir, mientras su mente intentaba dar sentido a sucesos asombrosos y aterradores. Las teorías que comenzaron a surgir de aquellos testigos incesantes de su viaje interior apuntaban a una interacción casi metafísica entre Devani y el lugar. Algunos sugerían que la casa misma, impregnada de la historia de generaciones, podía haber interactuado con su estado emocional, activando recuerdos profundos y reprimidos. Otros especulaban que, en su mente, los ecos del pasado emergieron como mecanismos para reconciliar su presente turbulento con un pasado no resuelto, transformando lo cotidiano en un caleidoscopio de imágenes y sonidos que trascendían la lógica. En este mar de percepciones intensificadas, Devani se encontró enfrentando no solo la oscuridad del lugar, sino también los fantasmas interiores que habitaban su propia mente. Los ecos del pasado y las alucinaciones que los acompañaban se convirtieron en sus compañeros silenciosos en un viaje donde la verdad se desdibujaba con cada paso. Así, cada rincón del hogar y cada murmullo en la penumbra no solo revelaban secretos olvidados, sino que también desafiaban su capacidad para discernir entre lo que era real y lo que no, sumergiéndola aún más en un abismo de misterio y teorías por descifrar. El vehículo como símbolo y refugio. En el transcurso de esa noche enigmática, un vehículo se erige como un elemento clave en la vida de Devani. Más allá de ser un simple medio de transporte, este auto se convierte en un símbolo cargado de esperanzas, miedos y un anhelo desesperado de encontrar seguridad en medio del caos. Al borde de la desorientación, la carrocería brillante del vehículo, bañada por la luz tenue de la madrugada, parece irradiar una energía casi espiritual. Este resplandor no solo destaca en la oscuridad, sino que sugiere un refugio temporal, un santuario contra la tormenta emocional que embarga a Devani.
Guiada por impulsos que oscilan entre la racionalidad frágil y una desesperación latente, Devani decide subirse al auto. Este acto, aparentemente simple, es en realidad un momento cargado de significado, es al mismo tiempo consciente e instintivo, una decisión que emerge de la necesidad urgente de encontrar un respiro ante la abrumadora confusión que la rodea. La elección del vehículo no es arbitraria, representa una especie de barca salvavidas en un mar de incertidumbre, un símbolo palpable de la promesa de movimiento y cambio en medio de la inmovilidad emocional. Una vez dentro del auto, cada detalle adquiere una intensidad fuera de lo común. La textura del asiento, con su tacto suave pero firme, ofrece una sensación de anclaje, como si el cuero mismo intentara brindarle consuelo. El sonido del motor al encenderse se transforma en una melodía mecánica que resuena en su pecho, un latido sincronizado con la esperanza de avanzar hacia un destino desconocido. El leve aroma que impregna el interior, una mezcla de cuero, ambientador y el eco distante de una fragancia familiar, crea un microcosmos íntimo donde Devani se siente momentáneamente apartada del tumulto exterior. Este espacio reducido y confinado se convierte en un refugio temporal, un santuario móvil en el que puede aislarse de la realidad perturbadora que acaba de vivir. Sin embargo, a pesar de su aparente seguridad, el auto pronto se transforma en escenario de nuevas tensiones y dilemas internos. En un instante crítico, el sonido constante del motor cesa abruptamente, sumiendo el interior en un silencio pesado que contrasta con el caos emocional que Devani experimenta. Ese silencio rompe la ilusión de seguridad, recordándole que su refugio es tan frágil como su propia percepción alterada. La súbita detención del vehículo, tal vez por un imprevisto en la carretera o por el agotamiento del combustible, intensifica la sensación de vulnerabilidad. En esos momentos, el vaivén entre la realidad y sus alucinaciones se torna aún más incómodo. Por un lado, Devani experimenta una calma efímera, un respiro del miedo que la azota. Por el otro, se ve envuelta en la extraña atmósfera de suspenso y expectativa que emana del auto. Las pantallas de los instrumentos parpadean con luz tenue, como si intentaran enviarle un mensaje críptico o una señal de advertencia, mientras la oscuridad exterior parece presionar contra las ventanas del vehículo. En este microcosmos, el auto deja de ser simplemente un objeto inanimado. Su carrocería refleja no solo la luz de la luna, sino también los fragmentos de la mente de Devani, miedos que brillan intermitentemente, esperanzas que relucen en la penumbra, y una soledad que se siente palpable en el aire. La sensación de estar a salvo dentro del auto se mezcla con el creciente sentimiento de inquietud, creando un ambiente cargado de tensión emocional. En ese espacio confinado, Devani oscila entre la calma superficial y la intensa ansiedad, consciente de que su refugio es tan efímero como los instantes de paz que logra captar. El vehículo, por lo tanto, no es meramente un transporte físico, es un espejo de su estado interior, un símbolo mutable que refleja tanto su deseo de huir del peligro inmediato como su anhelo de control y seguridad en un mundo que se despliega ante ella en forma de acertijos sin resolver y visiones perturbadoras. Esta dualidad, entre refugio y prisión, transforma al auto en una extensión de su propio ser, un lugar donde se fusionan la esperanza y el terror, y que encapsula la lucha interna de Devani por encontrar un camino en medio de la oscuridad. La decisión crucial, abandonar el auto y enfrentar la noche. En el punto álgido de aquella noche inquietante, Devani se encuentra ante una encrucijada emocional y física que marca un antes y un después en su travesía. Tras haber encontrado un breve resguardo en el vehículo, que hasta ese momento representó un santuario temporal en medio de la tormenta emocional, toma la drástica y cargada decisión de abandonarlo. Este acto no es simplemente bajar del auto, es una renuncia a la aparente seguridad que el refugio móvil le ofrecía, y un gesto simbólico que revela su determinación de enfrentarse a la vastedad de la noche y a los fantasmas que la acechan. Abandonar el vehículo en plena oscuridad implica algo más que un cambio de escenario. Es como si, al descender del coche, dejara atrás una parte de sí misma, una coraza que había construido para protegerse del mundo exterior. El vehículo, hasta ese instante, había sido un escudo que la aislaba de la incertidumbre y del miedo palpable en el ambiente. Sin embargo, consciente de que la verdadera verdad y las respuestas que anhelaba no podían hallarse dentro de la comodidad ilusoria del auto, Devani decide dar un paso más allá de sus límites autoimpuestos. El momento en que abre la puerta del vehículo se carga de una tensión palpable.
El chirrido metálico resuena en la quietud de la noche, anunciando el rompimiento de un lazo con la seguridad efímera que el auto representaba. Al pisar el asfalto frío, la sensación de confrontar la noche en solitario se hace ineludible. Cada paso que Devani da sobre el asfalto helado es un eco de su resolución. El frío intenso del pavimento bajo sus pies descalzos le devuelve la crudeza de la realidad. Ya no hay refugio, solo ella, su determinación y la interminable oscuridad que la rodea. Caminar por esa carretera oscura se transforma en un viaje cargado de significado. La figura de Devani, recortada contra la pálida luz de la luna, parece flotar entre la realidad y una especie de dimensión etérea. La oscuridad a su alrededor no es solo la falta de luz, sino un manto simbólico que envuelve sus miedos, esperanzas y recuerdos. Cada paso es un desafío a la soledad que la envuelve, un acto de valentía frente al abismo que se abre ante ella. El viento helado, al rozar su piel, no solo la despierta, sino que también le trae consigo murmullos lejanos, tal vez ecos de su pasado o señales de algo desconocido. En medio de esta marcha solitaria, la frase "mis padres merecen saber la verdad" resuena con fuerza en la mente de Devani. Este mantra no es un mero pensamiento pasajero, sino un grito interno cargado de dolor, urgencia y determinación. Es un eco que no solo refleja su deseo de desvelar lo sucedido aquella noche, sino también un clamor profundo por exorcizar los demonios internos que la han atormentado. Cada repetición de esas palabras refuerza su resolución, sirve de brújula moral y emocional que guía sus pasos en la penumbra. La carretera solitaria en la que avanza se convierte en algo más que un simple trayecto físico. Es un corredor de emociones, un puente metafórico entre lo que fue y lo que debe ser revelado. A lo largo de su andanza, Devani lleva consigo fragmentos de recuerdos, imágenes borrosas de la Quinta Flores, voces lejanas y rostros familiares que emergen y se desvanecen, que se mezclan con la urgencia de su misión. La necesidad de justicia y verdad se cierne sobre cada uno de sus movimientos, mientras su mente organiza y reconfigura las piezas de un rompecabezas que parece no querer encajar. Enfrentar la noche sola no significa simplemente caminar en la oscuridad, es asumir la responsabilidad de confrontar aquello que la ha traicionado, las dudas que la han asediado y la verdad que teme desenterrar. El acto de abandonar el auto representa un renacer simbólico, un desprenderse de los grilletes emocionales que la mantenían atrapada en la incertidumbre y el miedo. Al hacerlo, Devani se adentra en el territorio desconocido, no solo del paisaje nocturno, sino de su propio ser, donde deberá enfrentarse a sus miedos más profundos, a las visiones que le atormentan, y a la cruda realidad que ha evitado enfrentar. Con cada paso, la soledad se vuelve su única compañía, y el silencio de la noche, una especie de aliado que le permite escuchar la voz de sus propios pensamientos sin el ruido del mundo que la rodea. En este trance, la carretera se alza como un corredor entre el pasado y un futuro incierto, donde la verdad aguarda ser descubierta. La determinación de Devani, encapsulada en su grito silencioso por sus padres, transforma la simple acción de caminar en un poderoso símbolo de resistencia y búsqueda inquebrantable de conocimiento y justicia. Enfrentar la noche así no solo es un acto de valentía, sino el preludio de un viaje personal que cambiará su vida para siempre. Cada paso en ese asfalto frío, cada giro que la noche le presenta, la acerca un poco más a la verdad que sus padres, y quizás ella misma, merecen conocer. Es en este desvelamiento de la oscuridad donde se ocultan las respuestas, y donde Devani, impulsada por un deseo tan antiguo como la humanidad, la búsqueda de la verdad, se prepara para descubrir lo que la noche tiene reservado para ella. El descenso a la cisterna en Motel Nueva Castilla, un instante cargado de tensión y secretos. La noche se cernía oscura sobre Motel Nueva Castilla cuando Devani Escobar, impulsada por una mezcla de adrenalina y determinación, irrumpió corriendo entre las sombras del establecimiento. Sus pasos resonaban suavemente sobre el pavimento húmedo, un ritmo frenético que delataba la urgencia en su pecho. Con la agilidad propia de alguien que ha perfeccionado su cuerpo para sortear obstáculos, una gimnasta nata, se deslizaba entre los muros y escapó de miradas indiscretas. Sus movimientos eran precisos y fluidos. Sin embargo, esa misma destreza tuvo un giro inesperado cuando, en medio de su carrera, dejó caer accidentalmente un objeto preciado en una de las cisternas abandonadas del motel. La cisterna, situada en una parte en desuso del edificio, emanaba un aura de abandono. Sus paredes desgastadas y corroídas por el tiempo contrastaban con el destello fugaz del objeto que desaparecía en su interior.
Devani, lejos de amilanarse, se sintió envuelta por una extraña mezcla de expectación y frenético alivio. Conocía bien el terreno, su habilidad para escalar y saltar bardas, perfeccionada a lo largo de muchos escapismos juveniles, le permitía imaginarse accediendo a ese lugar olvidado con facilidad. Se acercó a la cisterna, cuyos bordes desgastados se extendían ante ella. Sintió el aire frío y húmedo acariciar su rostro mientras se agachaba para observar la abertura. La oscuridad que emanaba desde su interior parecía casi tangible, un abismo que invitaba tanto a descubrirlo como a temerlo. Con la confianza que la caracterizaba, Devani se lanzó hacia la boca de la cisterna, usando sus habilidades gimnásticas para pasar la valla que la delimitaba sin dificultad. Su descenso fue ágil, sus manos y pies encontrando puntos de apoyo firmes en la estructura oxidada, y su cuerpo se movía con una ligereza que desafiaba la pesadez de la atmósfera a su alrededor. Una vez dentro, la experiencia cambió radicalmente. El interior de la cisterna era un espacio claustrofóbico, inundado de una penumbra que apenas era rota por la luz que ella llevaba consigo. El olor a humedad y metal oxidados llenaba sus pulmones mientras descendía unos metros hacia el fondo. La superficie del agua se veía quieta y oscura, y en ese instante supo que su objeto caído yacía en algún lugar bajo esa marea estancada. Sin embargo, la tarea que parecía sencilla en un principio, bajar a buscarlo, se estaba tornando más compleja. Devani se sumergió en el agua, sintiendo cómo el frío la envolvía, neutralizando instantáneamente el fuego de su determinación. Su cuerpo, acostumbrado a moverse con destreza en el aire, luchaba por adaptarse a la resistencia del líquido. La sensación de agotar sus fuerzas comenzó a instalarse conforme se adentraba más en la cisterna, tratando de localizar y recuperar lo que había caído. Cada brazada la acercaba un poco más al objeto perdido, pero el peso del agua, la oscuridad aplastante y su propio cansancio hacían que la subida al cabo fuera un desafío monumental. Cuando finalmente logró alcanzar el fondo y recuperar lo que buscaba, Devani sintió una mezcla de triunfo y temor. El regreso a la superficie se transformó en una odisea, la profundidad de más de 4 metros, el agua que se le hacía pesada en los brazos cansados, y la desesperada necesidad de volver a la luz eran factores que ponían a prueba su resistencia. Con un último esfuerzo, emergió de la cisterna, empapada y con la respiración entrecortada, el objeto en mano. Mientras Devani se recuperaba en la orilla, la noche seguía siendo su única compañía. Sin embargo, no estaba sola en su historia. Su tío, quien actuaba como su padre adoptivo, observaba con una mirada calculadora todo el escenario. Lejos de ser una figura distante, su presencia estaba marcada por un interés sutil en el desenlace de aquellos acontecimientos. Este hombre, vinculado estrechamente con las altas esferas del poder, especialmente con el gobernador Samuel García, vio en la situación de Devani una oportunidad. Su tío, aprovechando la coyuntura, se acercó en silencio, evaluando cómo podía sacar provecho de la vulnerabilidad y determinación de Devani. Conocedor de la influencia y los secretos que rondaban a su alrededor, entabló conversación con figuras cercanas al gobernador, insinuando detalles de lo que había presenciado o vivido Devani, todo con el objetivo de tejer una red que lo benefició políticamente. Las implicaciones de su vínculo con el gobernador se entrelazaban con la situación de Devani, sugiriendo que tras la aparente preocupación paternal se escondían maniobras para proteger intereses mayores, manipulando discretamente los hechos para moldear la narrativa a su conveniencia. En ese instante de vulnerabilidad y recuperación, Devani no solo enfrentaba la dificultad física de salir de la cisterna, sino también la compleja red de relaciones y secretos que su tío empleaba para influir en la verdad que buscaba desesperadamente. La noche había pasado de ser un mero escenario de escapismo juvenil a un crisol de emociones, desafíos y manipulaciones políticas, donde cada decisión y cada movimiento parecían estar calculados para desvelar o encubrir una verdad más profunda. Y así, papacitos y mamacitas, llegamos al final de este viaje a través de las sombras, los ecos y los misterios que rodean la historia de Devani Escobar. Una historia que no es solo un caso más, sino un espejo que nos obliga a mirar hacia lo más profundo de nuestras emociones y de la realidad que nos rodea. En el umbral de esa noche que cambió todo, quedan preguntas que parecen resistirse al tiempo, como si las respuestas se escondieran entre la bruma de los recuerdos y los silencios. La Quinta Flores, el vehículo solitario en la carretera,
y ese descenso simbólico hacia lo desconocido en el motel Nueva Castilla son más que escenarios, son piezas de un rompecabezas emocional, un reflejo de las luchas internas de Devani y del dolor de quienes buscan justicia. Lo que queda claro es que, detrás de cada sombra, hay una verdad que late, esperando ser desenterrada. Y aunque la noche pueda parecer interminable, no podemos dejar que el silencio se convierta en su cómplice. Cada paso que damos en este análisis es una chispa que mantiene viva la esperanza, porque la justicia no se encuentra en la comodidad de lo evidente, sino en el valor de mirar más allá, de cuestionar y de no aceptar la incertidumbre como respuesta. Mis amores, esta historia no termina aquí. Cada rincón oscuro que hemos explorado, cada teoría, cada emoción desbordada, nos deja con una certeza: la verdad siempre está ahí, esperando ser encontrada por quienes se atreven a buscarla. Así que sigamos iluminando el camino, porque la memoria de Devani lo merece, y porque, al final, es la búsqueda misma la que nos hace humanos. Recuerden esto: la noche puede ser larga, pero el amanecer siempre llega. Mis amores, hemos llegado al final de este análisis, pero no al final de esta historia. Porque mientras sigamos preguntándonos, investigando y manteniendo viva la memoria de Devani, estaremos un paso más cerca de la verdad que tanto anhelamos. Ahora, les toca a ustedes, mis papacitos y mamacitas, ¿qué opinan de todo lo que vimos hoy? ¿Creen que aún hay piezas importantes que no hemos encontrado? ¿Qué sensación les deja esta historia llena de sombras y misterio? Déjenme sus comentarios aquí abajito, porque ustedes son parte fundamental de esta comunidad que no se rinde. Y no se olviden de darle like al vídeo si creen que es importante seguir hablando de este caso. Compártanlo con sus amigos, con su familia, hasta con el vecino chismoso. Que esta historia llegue a cada rincón, porque la justicia necesita nuestra voz. Ah, y si todavía no lo hacen, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un detalle, porque aquí vamos a seguir escarbando, iluminando y cuestionando todo lo que nos quieran ocultar. Recuerden, mis amores, la verdad puede tardar, pero siempre sale a la luz. Nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, mantengan la esperanza viva y los ojos bien abiertos. Nos leemos en los comentarios. Cuídense mucho.